Muy buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, luego a quienes están escuchando por el reproductor, en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos ahora a los compañeros con quienes estamos compartiendo el momento. Desde las cercanías de Barcelona nos saluda Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una sesión más. Hoy es un martes, aquí hace bastante calor, no llueve, lo de siempre, es un otoño muy raro. Estamos en la edición 475 y prácticamente el sábado tenemos un novilunio y a final de mes, el día 29 creo que es, tenemos el plenilunio de Escorpio, así que prácticamente la cabeza de la hidra la llevamos en la mano ya. Gracias, Jesús. Venga. Desde Ciudad de México nos saluda Ricardo. Buen día, Ricardo. Hola, Nilda, hermanos, amigos, buenos días. Acá en México, con lluvia constante, con un clima excelente y preparándonos para el sábado también, que vamos a tener un eclipse solar anular, importante y significativo para estos momentos que vive la humanidad. Pero bueno, hay que seguir siempre adaptándonos constantemente. Un saludo, Nilda, a todos. Gracias, Ricardo. Y desde Diamante, Entre Ríos, Argentina, nos saluda María Teresa. Hola, Tere. Hola Nilda, ¿cómo están, compañeros? Muy buenos días para todos ustedes. Y bueno, preparándonos para este programa del día de hoy, que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos, para nuestros oyentes y aún más para nosotros porque aprendemos siempre mucho en cada instancia. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias, Tere. Desde las cercanías de Buenos Aires, en el área metropolitana, Escobar, los saluda Nilda. Bueno, continuamos con un programa sobre el principio de unanimidad y la relación con el factor servicio. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción del Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, el factor servicio, podemos decir que el iniciado cree que el servicio es la espontánea y fácil expresión de un definido contacto con el alma, establecido en el plano físico, lo cual le otorga percepción interna, espíritu práctico e inspiración, a medida que trabaja en el plano de expresión. La mayoría de los discípulos se ocupan en forma vaga de obtener inspiración, pero nada saben acerca de las etapas preliminares para desarrollar la percepción que conduce a la manifestación práctica e inteligente de satisfacer la necesidad cotidiana. Una de las actividades principales del discípulo aceptado es convertirse en un activo trabajador en bien de la humanidad. Una de las cosas más necesarias para cada discípulo es aplicar la enseñanza impartida a la idea de promover y acrecentar su servicio en el mundo, y así llevar a la práctica y efectividad en su medio ambiente el conocimiento adquirido y el estímulo a que ha sido sometido. En este sentido, Ricardo, ¿a quién se le llama discípulo aceptado? Sí, Nilda, discípulo aceptado es aquel que aceptó lo siguiente. Primero, la realidad de la existencia de la jerarquía, con lo que ello implica de lealtad y colaboración. Segundo, el hecho de que las almas son una y en consecuencia se ha comprometido a expresarse como alma. El servicio a prestar consiste en despertar y estimular a todas las almas con las cuales establece contacto. Tercero, la técnica esotérica de servicio. El servicio que presta a la humanidad determina todas sus actividades
y subordina su personalidad a la necesidad de la época. Y cuarto, el plan, tal como lo presentan los instructores de la raza, trata de comprender la naturaleza de tal plan y facilita su manifestación. El maestro tibetano nos dice: deberían tener una planeada y definida meditación individual y grupal, y además llevar metódicamente una vida de reflexión espiritual, la que fomentará en el discípulo una vida dual, objetiva y subjetiva, mientras que la meditación formal ayudaría a enfocar la luz del alma en el cerebro y a sentar las bases para un servicio del alma viviente e iluminado. Este servicio solo es la expresión en el plano físico de actitudes y actividades del alma, tal como las evidencia en su propio nivel de conciencia. Una fase de este doble trabajo, la fase reflexiva, se manifiesta en creciente comprensión y se expresa viviendo una vida intencional, es decir, una vida que tiene un propósito. Conduce a un método de vida basado en un programa planeado que se aproxima lo más posible al plan y a los impulsos vitales jerárquicos. La segunda fase, que corresponde a la meditación común, es un retiro consciente y definido. Si esto se hace correcta, deliberada y regularmente, se alcanzará con el tiempo una interacción telepática muy productiva entre los discípulos del grupo y entre el discípulo individual, el maestro y el ashram principal. Además, permitirá al discípulo ser más sensible a las ondas superiores que otorgan facultades. La meditación implica vincular el corazón y la cabeza, el acercamiento místico y ocultista, y también el sentimiento y el conocimiento. Con estas reflexiones, ¿qué más nos indica el maestro tibetano, Jesús? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Ricardo, podríamos decir que estas líneas de energía que vinculan y atan pueden en realidad afluir únicamente desde el centro cardíaco. Por tal razón, hay ciertas meditaciones que estimulan el corazón para que entre en actividad, vinculando el centro cardíaco entre los omóplatos con el centro coronario, por intermedio de la analogía superior del centro cardíaco que se halla en la cabeza, el famoso loto de los 1000 pétalos. Cuando este centro cardíaco es adecuadamente radiante y magnético, relaciona a los discípulos entre sí y con todo el mundo, y produce la interacción telepática tan deseada y constructivamente útil para la jerarquía espiritual, siempre que se lleve a cabo en un grupo de discípulos consagrados y dedicados a servir a la humanidad. Entonces se podrá confiar en ellos. Una de las tareas que todo discípulo debe desempeñar es evocar el aspecto voluntad del alma. La voluntad en su aspecto más elevado es comúnmente pasiva, hasta que el ser humano huella el sendero del discipulado. En la nueva era, la nota clave del progreso del aspirante es amor a la humanidad, lo cual indicará el despertar del centro cardíaco. En el pasado, y hasta hace pocos años, la clave fue el servicio, prestado de forma altruista, y encierra una técnica que pone de forma automática en actividad el centro cardíaco. Los discípulos en su mayoría carecen de amor a la humanidad. Aman a aquellos con quienes están asociados, el trabajo relacionado con el esfuerzo grupal, o aman a su propia nación. Quizás amen a un ideal o a una presunción teórica, pero no aman realmente a la humanidad como un todo. Su capacidad de amor tiene límites, y su principal problema en la actualidad es trascender esos límites. Deben aprender que la humanidad es quien reclama su apoyo, lealtad y servicio.
Debemos reflexionar profundamente sobre lo expuesto, porque encierra la tarea que se tiene por delante al tratar de prepararse para la primera o para la segunda iniciación. Aquí se nos plantea una cuestión, es para ti, María Teresa. Se debe recordar que la vida del discípulo es siempre de riesgos y peligros. ¿Qué nos puedes ampliar? Pues sí, y bueno, los acepta voluntaria y deliberadamente para servir a la humanidad en bien del desenvolvimiento espiritual. Pero cada uno vigilará con creciente cuidado la vida emocional y sus reacciones, y también el más minúsculo brote de espejismo. Se nos llama la atención de que si aparecen en la vida condiciones emocionales y espejismos, no indica necesariamente fracaso. Solo hay fracaso cuando se identifica con esas condiciones astrales y sucumbe a los antiguos ritmos. Se puede comprobar el éxito cuando, en la práctica de la meditación, seguida con regularidad, aparecen condiciones indeseables que se deben reconocer por lo que son y evocar esa definida o divina indiferencia que deja morir de inanición a la emoción o el espejismo al privarlos del poder nutritivo de la atención. El proceso de alcanzar este control constituye uno de los periodos más difíciles en la vida del discípulo y desde el punto de vista del tiempo, uno de los más prolongados. Para esto debemos estar preparados. Es difícil triunfar sobre la emoción, particularmente en esta época, debido al intenso estado emocional de la entera familia humana y del difundido temor y terror del cual es responsable la energía de la logia negra de adeptos. Esto complica definidamente el problema de todos los discípulos, porque tiende a fomentar un espejismo muy poderoso. De manera que hay que seguir adelante con valor, alegría, comprensión, extrema cautela y al mismo tiempo rapidez. En esta época se exige la movilización de todos los discípulos, que implica el enfoque de las energías del discípulo, su tiempo y sus recursos en bien de la humanidad. Requiere una nueva dedicación al servicio, la consagración de la vida mental y del olvido del yo, que rechazaría todo estado de ánimo y sentimiento, todo deseo personal, resentimientos, quejas y todas las pequeñeces que surgen en las relaciones con sus semejantes. En el plano físico, significa condicionar la entera vida externa de modo de convertirla en una vida de servicio activo y concentrado. En este sentido, Nilda, preguntarte, ¿se trata de recuperar el fervor de la primitiva aspiración espiritual? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, Tere, sí, en realidad nunca se ha perdido, aunque en muchos discípulos sí se trata de recuperar ese fervor. Se trata de obligar a la energía de la inspiración a que se despliegue efectivamente como acción definida en el plano físico, aumentando el fulgor de la luz en el mundo por medio del amor y la meditación, para que otros puedan encontrar un faro en la noche oscura de la vida que parece haber descendido en este tiempo sobre la humanidad. Se trata de amar más de lo que hasta ahora se cree posible, a fin de que otros, deprimidos y desalentados por las circunstancias de la vida y el horror presente de la existencia humana, encuentren calor y consuelo. Se intensificará la vida interna y se alcanzará el poder que permita vivir simultáneamente como seres humanos eficientes y como almas amorosas y vivientes,
La principal necesidad es establecer la continuidad de este doble proceso. Ello conducirá a la fusión, a la coordinación de la personalidad y a una eficiencia grandemente acrecentada. Muchos discípulos no son jóvenes, por lo que resulta difícil desalojar hábitos mentales y sensorios arraigados. Sin embargo, deberán alterarlos y no resentirse por ello. Los ritmos estabilizados de la personalidad constituyen la línea de menor resistencia. Deben ser cercenados oblicuamente, formando así la cruz de la vida. La existencia será entonces más difícil, pero dará por resultado nuevos y bellos ritmos. Las apariencias no siempre representan lo que verdaderamente son. Lo que rompe y perturba la vida de la personalidad es con frecuencia el agente liberador si es correctamente comprendido. Lo que surja cuando las fuerzas de la luz disipen la oscuridad del mundo demostrará la naturaleza inmortal del espíritu humano. Le corresponde a la humanidad resolver sus problemas basándose en la hermandad y estableciendo un modo de vivir que pueda proporcionar una adecuada provisión de artículos de primera necesidad mediante la apropiada organización del tiempo, el trabajo y los bienes, lo cual conducirá a una interacción entre el ciudadano y el Estado, donde el individuo prestará servicio y recibirá la debida protección del Estado. Ahora, Ricardo, ¿qué más puede pedirse o esperarse? ¿Qué nos puedes decir? Sí, además de las reflexiones anteriores, se puede esperar que la libertad puede experimentarse como vida espiritual. Ese modo de vida es posible si hombres y mujeres de buena voluntad, inteligentes e idealistas, inician la tarea de inaugurar el nuevo ordenamiento mundial. En un llamado al servicio, el maestro tibetano nos dice lo siguiente: insto a todos los trabajadores y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a abandonar sus problemas personales. Este es un movimiento de crisis y los problemas se resuelven mediante el total autoolvido. Pido que trabajen con renovado ardor en el servicio gozoso, olvidando pasadas debilidades y fracasos ante la urgencia de realizar para el mundo lo que les pido. El servicio prestado se ha hecho últimamente con muy poco gozo. Al expresarme así no me refiero a la felicidad, que es una reacción de la personalidad, sino a esa gozosa confianza en la ley, que subyace en las palabras bíblicas: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Levántate y lucha, Arjuna, conservando intacta la llama del amor, no permitiendo que algún aliento de odio perturbe la serenidad del amor, ni quebrante ese aplomo interno que permitirá emitir la clarinada en la comprensión mundial, que reunirá a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en ayuda de la jerarquía. Esto terminará con todo odio, separatividad y agresión. Por otro lado, el espíritu de la paz espera la oportunidad de hacer sentir su presencia. No es un concepto abstracto, sino una potente individualidad, y maneja fuerzas que no son familiares. Grandes fuerzas esperan la hora en que pueda funcionar como liberadores del género humano. Pero la puerta debe ser abierta por la humanidad, y lo será mediante un acto unido de voluntad expresado por alguna fórmula de palabras y por el sonido. Se llevará a cabo por la actividad simultánea de hombres y mujeres de buena voluntad y por aspirantes y discípulos del mundo. La puerta no será abierta
sino por un acto de invocación, respaldado por la voluntad enfocada. Amigos, compañeros, hermanos, la bibliografía utilizada en esta ocasión es Discipulado de la Nueva Era 1 y la exteriorización de la jerarquía de Alisan Bailey, el maestro tibetano. Cuadernos de meditación para la nueva era. Muy bien. Y ahora vamos a el bloque de preguntas, recordando que dialogamos sobre el principio de unanimidad y su relación con el factor servicio. Y para esto tenemos una primera pregunta para nuestro equipo. ¿De qué modo el servicio conduce al discípulo a convertirse en un activo trabajador en bien de la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar, Tere? Sí, el servicio, que en parte es generar esa conciencia social donde se percibe claramente dónde está la necesidad, ya sea física, emocional o mental, humana o de los reinos inferiores. Por otro lado, también es situarse desde los niveles del alma y observar claramente en qué se puede participar, ¿no? Es decir, tanto individual como grupalmente, para mejorar aquellas condiciones existentes y que la evolución de todo el contenido planetario pueda orientarse y desarrollarse de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Es decir, que si nuestra conciencia se expande, se va captando aún más las necesidades del entorno de cada uno y darse cuenta además en qué acciones poder involucrarse. Esto es lo que puedo compartir, Ricardo. Gracias, Tere. Jesús, ¿algún comentario? El tema del servicio para el discípulo, el futuro servidor, tiene la ventaja de que uno va aprendiendo, va purificando sus vehículos y va haciendo la gran alquimia de los vehículos de expresión, del no yo. El objetivo es que no haya diferencia entre lo que se expresa y lo que internamente y lo causal, la esencia. Si conseguimos esto, aparte de la experiencia, hemos hecho una parte del trabajo del plan de la nueva era que es necesario que active el propio discípulo, el propio aspirante, el propio candidato. Y no nos piden nada más. Lo que sucede es que esto del servicio con mayúsculas le prestamos una atención excesiva interrogándonos qué es. Y básicamente es saber ser y estar, saber irradiar. No hay otro misterio. Lo que sucede es que ese misterio nos va a llevar muchos años y probablemente unas cuantas vidas descubrirlo. Es muy sencillo en apariencia, pero muy complicado porque nuestra forma de pensar y de sentir nos lleva por un camino que no es el auténtico. De ahí la necesidad de la reflexión, la meditación, etcétera, etcétera. Gracias, Jesús. Nilda, ¿algún comentario? Sí, en el mismo sentido, si tenemos en cuenta lo que han dicho los compañeros, en el mejor de los casos, el servicio va surgiendo como una manifestación natural y cada vez más intensa en el camino del aspirante o discípulo. ¿Por qué? Porque ya va tomando cada vez un mayor y mejor contacto con su alma. Mejor en el sentido de más directo, más claro. De ese modo, percibe también más claramente el plan jerárquico para el bien y la evolución humanas y se dispone a colaborar cada vez más comprometidamente, encontrando lugares más efectivos justamente, ¿no? De acuerdo a su nivel evolutivo y a lo que el medio le reclama. O sea que es una espiral, o más bien una helicoide. A más servicio, mejor contacto. A mejor contacto, más y mejor servicio. Puede ser a través de la enseñanza o las prácticas concretas que el mundo externo reclame. Su labor se torna intensa y permanente. Eso podría agregar. Gracias, Nilda. Sí, y quizás solo completando todo lo que han ya señalado, de que el servicio del aspirante y del discípulo tiene un gran propósito y tiene que saberlo con claridad desde su alma. Y un servicio
que tiene que ir enfrentando todas las crisis personales que puede ir viviendo, surgiendo, empezando desde su propia familia, desde los ambientes de las amistades, los ambientes sociales en los que uno va conviviendo. Y qué no decir del ambiente que se vive en la ciudad en la que uno radica y en la nación. Lleva muchas crisis encima, pero lo sostiene, lo estimula, lo impulsa el deseo de servir al divino plan, incluso superando constantemente esas crisis y esos problemas, manteniéndose en equilibrio y en serena expectación. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene para un discípulo el tener una vida con un propósito? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Pues mira, hoy por hoy se nos enseña, en un momento dado se nos enseñó a ser buenas personas, tener buena voluntad, tener ideales. Es muy importante en el sendero tener ideales, tener aspiración. Ahora bien, el propósito es la plasmación objetiva de esa aspiración. Claro, no hay que hacer nada en especial. Hay que estar otra vez irradiando en lo que sea. Claro, esto es más complicado todavía, porque hay que pasar a la acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Se nos dice que los grandes iniciados lo trabajan de manera anónima, que allá donde están irradiando. En principio parece muy fácil mimetizar esta experiencia y aplicárnosla. En la práctica no es así, porque todo lo que brota de nuestro interior solamente puede madurar a través de la experiencia. Por lo tanto, si no tenemos experiencia en el contacto con los demás, actuando como almas encarnadas que están ayudando a las otras almas encarnadas, deberemos reconocer que los ideales todavía pesan demasiado, pero que carácter práctico no tiene ese ideal todavía para nosotros. Gracias, Jesús. ¿Nilda, algún comentario? Sí, en el mismo sentido y relacionando con la pregunta anterior, el contacto con el alma, la comprensión del plan y el servicio expresado en acciones, como decía Jesús, en el plano físico, van transformando la vida del discípulo, de modo tal que sus necesidades, ideales, acciones, se van jerarquizando, a veces espontáneamente y a veces a través de la voluntad, como decía Ricardo en el caso de las crisis, ¿no? Hay que aplicar la voluntad para mantener esa jerarquización, que va definiendo un propósito de vida que orienta el día a día, ayuda a definir planes, métodos, estrategias que sean coherentes con ese propósito. Como nos indica el texto, todo esto y una vida reflexiva y meditativa implica y lleva a cierto retiro consciente de actividades que no aparecen como acordes o necesarias, probablemente a la disolución de espejismos, ilusiones. De este modo, más limpios, entre comillas, los cuerpos de manifestación se posibilitan y facilitan la vinculación mente-corazón, sentimiento-conocimiento, y por ende un acercamiento al grupo interno y al maestro. Gracias. Gracias, Nilda. ¿Tere, algún comentario? Bueno, sí, tener un propósito, como dice la pregunta, desde el punto de vista del servicio es muchísimo, ¿no? Es decir, cuando el aspirante ya se ha orientado, capta o al menos percibe en cierta medida dónde se encuentra la necesidad y se ve impelido a realizar su propia parte, ¿no? Cuando está realmente orientado. Pero en realidad el propósito mayor, entiendo, es primeramente, claro, alinearse con su alma, con su maestro y por supuesto con su propio grupo y captar la necesidad inmediata o prioritaria de su ambiente y del momento, ¿no? Creo que ahí es cuando más útil es un discípulo y muchísimas veces no somos capaces de captar cuál es la necesidad inmediata, sino que nos vamos, como decimos comúnmente, por las ramas, ¿no? Es decir, claro, enfocarse claramente
en lo que se debe hacer, tanto individual como grupalmente, y dando prioridad siempre al propósito mayor, sin dejar de observar las otras más pequeñas que en realidad son partes del mismo propósito. Gracias, Tere. Y sí, claro, quizás uno de los retos que tiene y enfrenta el aspirante y el discípulo en cuanto al servicio, ¿cuál es su campo? ¿Cuál es ese campo de servicio al cual él puede enfocarse y servir y trabajar? Tiene además otro pendiente que ha sido tradicional a lo largo de la existencia de un ser humano, y es cómo va enfrentando, cómo va eliminando aquellos egregores que fue creando a lo largo de sus existencias, egregores emocionales, egregores poderosos mentales que le presionan, que le obsesan y que le van impidiendo a veces tener la claridad. Pero si tiene un propósito claro, si lo tiene en mente, está obligado a ir eliminando esas barreras y a superar muchas ilusiones, muchos espejismos que se van a ir presentando. Y con esa sinceridad, el servicio que preste con ese propósito claro tendrá una bella y un buen efecto, siempre en beneficio de lo que es la energía de la propia jerarquía e incluso de la dirección que nos da Shambhala. Bien, una última pregunta tenemos en este momento. Jesús, el cumplimiento del propósito divino pasa por desarrollar el factor servicio. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Entiendo que cuando le ponemos el calificativo de divino, estamos hablando de algo muy grande, muy profundo. Claro, sí. Hoy por hoy nosotros el propósito, bueno, sabemos que básicamente consiste en luz, amor y voluntad al bien. Lo que pasa es que teóricamente parece algo sencillo, pero en realidad es manifestar las cualidades de la mónada. En este caso, de la personalidad o de la forma espiritual por excelencia, que es la tríada espiritual. Claro, esto, llevarlo al plano físico, implica una reversión de polaridades muy grande. No es un trabajo para hoy, es un trabajo constante. Y lo que se nos dice es que si la técnica del Agni Yoga da un resultado, poco a poco lo viviremos, pero de una forma muy curiosa. Desarrollaremos una conciencia temporal, donde el factor tiempo y el factor espacio hayan desaparecido. Es una captación de la energía búdica, lo que se pretende con el propósito divino. Y hoy por hoy hay que reconocer que los vehículos, habrá momentos que sí que estén en línea, que ese antakarana funcionará, pero es que hablaremos de algo en el futuro, ese propósito divino y factor servicio, donde ese antakarana ya estará trascendido. Tendremos una conciencia total, bueno, no conciencia porque no habrá dualidad en nosotros. Entiendo por propósito divino, ausencia de dualidad porque se ha superado. Muy bien, gracias. Nila, ¿algún comentario? Sí, coincidiendo, por supuesto, con lo que dice Jesús, como que quiero destacar es la visión de proceso de esto, ¿no? Si bien no lo tenemos todavía concretado, pero creo que acá nuevamente relacionamos con las preguntas anteriores. Yo creo que sí, que el factor servicio contribuye a este proceso. Como ya comentamos, cuando en la vida del aspirante el servicio se hace consciente y continuo, significa que ha hecho contacto con su alma, que su vida tiene un propósito, que ha asumido conscientemente el camino de la evolución. Como sabemos, la evolución es el eje del propósito divino. La divinidad se conoce a sí misma y se manifiesta a través de la existencia y realizaciones de sus reinos, siendo el humano un factor central en este proceso, ¿no?, de manifestación. Entonces, así, la divinidad, a través de la cadena jerárquica, observando y guiando los procesos evolutivos de la humanidad, recordar que no estamos solos, puede acercar las realidades concretas a los arquetipos de belleza, amor y voluntad al bien previstos para nuestra especie y para el planeta todo. Es mi punto de vista. Gracias, Nila. Tere, ¿tu comentario? Sí, partiendo de lo que dijo Jesús, que es una etapa para mí ya elevada, ¿no?
que muchos pueden transitarla en este momento. Hay, como bien dijo Nilda, es un proceso todo esto, ¿no? Y que tiene sus, podríamos decirle, sus etapas. Y en realidad el factor servicio lo que hace es que, como bien decía el programa, el texto, hace que se active un mecanismo, si podemos denominarlo de esa manera, de que se desarrolle el chakra cardíaco. Y esto es trascendente, porque, bueno, en principio se desarrollarán los pétalos del conocimiento y luego los de amor. Y ahí, cuando en la primera etapa nos vamos a estar preparando, como también nos dice el maestro, para ese momento trascendente que es la primera iniciación, y luego cuando comencemos a desarrollar el amor, ya más de forma más consciente, con esa conciencia grupal, ¿no es cierto? Vamos a prepararnos para la segunda iniciación. Ahora vendrá después las etapas posteriores, que son las de la transfiguración, y claro, después ya el contacto con los niveles búdicos, que todo eso, como bien nos dijo Vicente Beltrán Anglada, tiene una gran oportunidad para toda la humanidad en este momento, ¿no? En este momento, porque hay un alineamiento de energías que facilitan esa rápida o acelerada evolución tan esperada en este tiempo, ¿no? Como para colaborar en sí misma, también aplicando el factor servicio con el mismo logos planetario. Gracias, Tere. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la cápsula de la belleza. Adelante, Nilda, por favor. Gracias. Bien, vamos a compartir un parágrafo del libro Supramundo 3 de Elena Roerich. Aquellos que miran lejos no ven los objetos que están cercanos, mientras los miopes no pueden percibir las bellezas distantes. Pero se debe reconocer que las dos capacidades tienen sus ventajas. No glorifiquemos lo supramundano denigrando lo terrenal. La totalidad del universo es belleza, y uno debe amar toda la creación, ya que solo entonces la misión será cumplida. Nos preparamos ahora para realizar la meditación sobre la ley de acercamiento espiritual. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción
de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo.
irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones
sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su guía de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo, a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.